Hola, hoy nos adentramos en un tema que, pues, nos toca de cerca. La montaña de plástico que generamos. Sabemos que los plásticos comunes, los que vienen del petróleo, son un problema ambiental enorme. Tardan cientos, a veces casi 1000 años en desaparecer y mientras tanto, bueno, se acumulan en la tierra, en los ríos, en el mar. Precisamente. Y frente a eso, pues surgen los bioplásticos como una posible solución, ¿no? La idea es que están hechos de materiales que los microorganismos pueden, digamos, comerse más fácilmente. Y ojo, no son una curiosidad. Su producción ha crecido muchísimo. Fíjate, de 1.7 millones de toneladas en 2014, se estimaba que para 2018 ya serían más de 6 millones. ¡Wow! Un aumento impresionante. Pero, a ver, no todos los bioplásticos son iguales, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar en un caso muy concreto, a partir de un estudio científico que se puso a investigar quiénes son los microorganismos específicos que descomponen un tipo particular de bioplástico. Exacto. Nuestra base es un artículo científico que caracterizó a los microbios que degradan un bioplástico hecho con un componente del tamarindo. Se llama siloglucano, mezclado con acrilato de etilo. Lo llamaremos BYXGT, para abreviar. ¿Te parece? BYXGT, perfecto. El objetivo del estudio era claro: identificar qué microbios participaron en la degradación de este BYXGT en un proceso de compostaje, y también ver si las condiciones de ese compostaje eran adecuadas para la vida microbiana. Bien, antes de meternos de lleno al estudio, aclaremos algo clave. ¿Qué significa exactamente que un plástico sea bio? Porque suena muy bien, pero a veces la etiqueta puede engañar un poco. Sí, es fundamental entender eso. No todo lo bio es automáticamente biodegradable o compostable. Algunos bioplásticos pueden tener partes de origen biológico, sí, pero también componentes derivados del petróleo o incluso polímeros naturales muy resistentes que tardan muchísimo en descomponerse. Sin embargo, el BXT de este estudio sí está diseñado para ser biodegradable y compostable. Es más parecido a otros conocidos como el PLA, el ácido poliláctico o los PHA. Ok, eso es importante. ¿Y de qué depende que algo se biodegrade más rápido o más lento? ¿Solo del material? Son varios factores, la verdad. Importa la química del material, claro. Cómo es su estructura molecular, qué tan grande es la molécula, si forma cristales. También influye la forma física, cuánta superficie está expuesta a los microbios. Piénsalo, es como la comida, ¿no? Si está en trozos pequeños, es más fácil. Y, crucialmente, el ambiente. Necesitas las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y, sobre todo, la presencia de los microorganismos correctos, y que tengan los nutrientes que necesitan. Un buen compost, justamente, es un ecosistema súper rico en estos microbios trabajadores. Entiendo. Y mencionaste que este estudio tenía unas condiciones de compostaje un poco particulares, ¿cierto? Muy cierto. El experimento se hizo en condiciones termofílicas. ¿Termo? ¿Qué? Termofílicas, o sea, con bastante calor, a 58 grados Celsius, y además anaerobias. Sin oxígeno. Pruebas estándar. Así que resultaba muy interesante ver qué clase de microbios podían no solo sobrevivir, sino activamente descomponer el bioplástico en ese ambiente tan específico y, digamos, un poco extremo. Entendido el contexto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hicieron los investigadores para averiguar exactamente qué microbios estaban haciendo la chamba en esas condiciones? ¿Vamos a ver el detrás de cámaras de su investigación? Pues fue un proceso bastante sistemático. Primero tomaron muestras del compost donde se estaba degradando el BXGT cuando el proceso ya llevaba unos 13 días. Para tener una idea inicial de quiénes vivían ahí, pusieron esas muestras en medios de cultivo generales, como placas con nutrientes. Algunos de estos medios incluso tenían componentes sanguíneos, lo que permite ver si las bacterias tienen efectos particulares, como romper glóbulos rojos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, puede ser una pista de que producen sustancias interesantes como biosurfactantes que ayudan a degradar. Más adelante volvemos a eso. También usaron medios que suelen favorecer a los hongos para ver si estos jugaban un papel importante. Ok, entonces cultivaron todo lo que había ahí.
Y con eso ya sabían quién era quién. No, eso era solo el primer vistazo, digamos, la foto general. Para identificar mejor, aislaron colonias que se veían diferentes en esas placas iniciales y las cultivaron por separado en un medio muy nutritivo, para obtener cultivos puros de cada tipo. Ah, ¿como separar a cada trabajador? Algo así. Una vez aislados, usaron técnicas básicas pero fundamentales de microbiología. Por ejemplo, la tinción de Gram. La tinción de Gram sí me suena de biología. Exacta. Es como teñir a las bacterias para ver qué tipo de armadura o pared celular tienen. Esto las divide en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas, y da pistas importantes sobre su identidad. También observaron su forma en microscopio, si eran como bolitas, cocos, o como bastoncitos, bacilos. De acuerdo, entonces las clasificaron a grandes rasgos. Pero lo crucial era saber si podían descomponer el bioplástico, ¿no? ¿Cómo probaron sus habilidades, por así decirlo? Exacto. Necesitaban conocer su caja de herramientas bioquímica. Probaron si las bacterias aisladas producían enzimas clave. Enzimas. ¿Las moléculas que rompen cosas? Justamente, son las moléculas que usan para romper otras más grandes. Se enfocaron en enzimas capaces de degradar los tipos de moléculas que encontrarían en el compost y en el bioplástico, como carbohidratos complejos, tipo almidón, similar al siloglucano del BXGT, proteínas como la caseína de la leche y ciertos lípidos como la lecitina. Usaron medios de cultivo especiales que contenían estas sustancias y que, bueno, revelaban si las bacterias las estaban descomponiendo. Como ponerles a prueba con diferentes platillos para ver qué podían digerir. ¿Y vieron si atacaban directamente al bioplástico? Sí, hicieron una prueba directa. Pusieron pequeños trozos del bioplástico BXGT en un medio líquido muy simple, básicamente agua con sales minerales, junto con la mezcla de bacterias que habían recuperado del compost original. Lo dejaron incubando a 37 grados Celsius, esta vez con oxígeno, y observaron si el plástico se deshacía visiblemente con el tiempo. Ah, qué bien. Y finalmente, ¿importaba cuántas bacterias había en total? Muchísimo. Contaron cuántas bacterias viables había en la muestra original del compost. Usaron una técnica estándar de diluir la muestra y sembrarla en placas para contar cuántas colonias crecían. El resultado se expresa en unidades formadoras de colonias por mililitro, o UFCml. UFC por mililitro. Eso mide qué tan poblado estaba el compost. Exacto. Es una medida de la densidad de la población microbiana activa. O sea, cuántos trabajadores vivos y lisos para actuar había en cada gota de muestra. Perfecto, el proceso queda bastante claro. Ahora sí, vayamos a lo emocionante. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Quiénes eran esos trabajadores? Aquí es donde se pone interesante. Primero, los tipos de microbios. Encontraron principalmente bacterias. Los hongos, en cambio, pues no aparecieron. Probablemente porque el calor, esos 58 grados centígrados y el pH neutro del compost original no le sentaban muy bien. Ok, entonces el equipo principal eran bacterias. Bacterias. Y dentro de ellas notaron algunas con esa capacidad de afectar los glóbulos rojos que mencionamos, la beta-hemólisis. Y esto es relevante porque sugiere que podrían estar produciendo detergentes naturales, llamados biosurfactantes. Ah, los biosurfactantes, ¿como jabones para el plástico? Algo así, sí. Estas moléculas ayudan a romper materiales que repelen el agua, como podrían ser algunas partes del bioplástico, y así facilitan que las enzimas actúen después. Suena súper útil. ¿Qué más sobre quiénes eran estas bacterias? Al mirar más de cerca las bacterias aisladas, vieron que la gran mayoría, fíjate, 14 de 16 tipos distintos que diferenciaron, eran bacilos gram positivos. Bacilos gram positivos, o sea, bastoncitos con esa armadura particular. Exacto. Por su forma y características, todo apuntaba a que pertenecían mayoritariamente al género Bacillus. También encontraron algunos cocos gram positivos y unos pocos bacilos gram negativos, pero los bacilos eran claramente los dominantes. Bacillus. Ese nombre me suena, creo que los he oído mencionar. ¿Y qué hay de sus herramientas? ¿Las enzimas? ¿Confirmaron que las tenían? Sí, claro. Varias de las cepas aisladas, especialmente 4 de ellas, mostraron claramente que producían amilasa. Amilasa, la que descompone carbohidratos, ¿no? Como el almidón. Justo esa. Y esto es clave, porque el siloglucano del bioplástico es precisamente un carbohidrato complejo de origen vegetal. Tiene toda la lógica.
¿Alguna otra herramienta importante en su cinturón? Sí, esas mismas 4 cepas también producían caseinasa, que descomponen proteínas. Esto indica que no solo atacan los carbohidratos del bioplástico, sino que también pueden aprovechar otros nutrientes presentes en el compost, como restos de materia orgánica. Y una de ellas, además, producía lecitinasa, útil para descomponer grasas y movilizar nutrientes. Y ojo, es importante destacar que no solo las cepas aisladas tenían estas capacidades. Cuando probaron la mezcla completa de microbios del compost, también detectaron actividad de estas enzimas. Ah, o sea que trabajaban en equipo. Un arsenal completo. Y funcionó. Se comieron el bioplástico en la prueba directa que hicieron. El bioplástico con la mezcla de bacterias en el medio líquido observaron una degradación visible en solo 5 días. 5 días. Eso es rápido. Bastante rápido. Y lo interesante es que esto ocurrió a 37 grados Celsius y con oxígeno, condiciones diferentes a las del compostaje original, que eran 58 grados Celsius sin oxígeno. Espera, ¿eso qué nos dice de las bacterias? Si funcionaron bien en ambos ambientes, tan distintos. Nos dice que son muy adaptables. Probablemente son termófilas, o sea, les gusta el calor, y por eso prosperaban a 58 grados Celsius en el compost. Pero también son anaerobias facultativas. Anaerobias. Facultativas. ¿Qué significa eso? Significa que son versátiles. Pueden vivir y trabajar tanto sin oxígeno, anaerobiosis, como en el compost original, como con oxígeno, aerobiosis, como en la prueba de laboratorio. Pueden, digamos, cambiar de respiración según haga falta. Son bastante rudas, la verdad. Vaya, entonces no solo aguantan el calorón, sino que pueden adaptarse a si hay o no hay oxígeno. Eso las hace muy resilientes para un ambiente como el compost, que seguro no es nada estable, ¿no? Exacto. Esa flexibilidad es una ventaja enorme en un entorno tan dinámico. Y lo último, el conteo. ¿Cuántas eran? Aquí viene el número fuerte. El promedio fue de 2.15 por 10 a la 12 UFC-ml. A ver, 10 a la 12. Esos son 2 billones con B. 2 billones de bacterias por mililitro. Me cuesta trabajo hasta imaginarlo. Es una densidad altísima, ¿sí? Imagínate más de 2 billones de bacterias vivas y activas en el volumen de una gotita de ese líquido del compost. Una verdadera ciudad microscópica. Esto indica que no solo sobrevivían, sino que estaban creciendo y multiplicándose activamente usando los recursos disponibles, incluyendo el bioplástico en esas condiciones de compostaje. Impresionante. Aquí es donde todo como que empieza a encajar. ¿Qué significa todo esto en conjunto? La predominancia de Bacillus, las herramientas que tienen, su adaptabilidad y esa cantidad enorme. Exacto. Conectemos los puntos. Que los bacilos gram positivos, muy probablemente del género Bacillus, sean los protagonistas es muy significativo. Este género es famoso en microbiología por su capacidad para degradar polímeros complejos. Hay investigaciones que los implican en la degradación incluso de plásticos derivados del petróleo, como el polietileno, aunque mucho más lentamente, claro. Y son conocidos por producir enzimas que degradan componentes vegetales, como las silanasas, que serían útiles para el siloglucano del BXT, especialmente a altas temperaturas como las del estudio. Claro, encaja perfecto. Y lo de los biosurfactantes que mencionaste antes también encaja con Bacillus. Totalmente. La bemólisis que observaron es un indicio fuerte de producción de biosurfactantes. Y resulta que el género Bacillus es uno de los productores más conocidos de estos compuestos. Así que es muy plausible que estuvieran usando estos detergentes naturales para facilitar el ataque al bioplástico. Tendríamos a Bacillus como los actores principales, equipados con las enzimas adecuadas, amilasa, caseinasa, y posiblemente ayudados por sus propios biosurfactantes. Entonces, tienen las herramientas y saben usarlas en equipo, porque dijiste que la mezcla completa también mostró actividad enzimática. Correcto. La detección de enzimas clave como amilasa y caseinasa en el consorcio microbiano general confirma que la comunidad tiene el potencial bioquímico para romper distintos tipos de enlaces químicos. Esto apoya la idea de que la sinergia es importante. Diferentes miembros de la comunidad podrían especializarse en distintas tareas o enzimas y juntos logran una degradación más eficiente que una sola cepa aislada.
El estudio, de hecho, menciona que la amilasa y la caseinasa son de las enzimas extracelulares más comunes que se encuentran en microbios de suelo y compost. Entiendo. El trabajo en equipo es clave. Y esa densidad brutal de bacterias, los 2 billones por mililitro, ¿qué implicación tiene eso más allá de que estaban, pues, muy a gusto ahí? Esa altísima densidad bacteriana es comparable a la que se busca en productos comerciales como biofertilizantes o aceleradores de compostaje. Esto sugiere dos cosas importantes. Primero, que el proceso de compostaje de este bioplástico BXGT en estas condiciones es muy eficiente y genera una comunidad microbiana increíblemente activa y robusta. Y segundo, que el producto final, el compost resultante, podría ser muy valioso como fertilizante orgánico o enmienda para el suelo, ya que estaría naturalmente enriquecido con esta enorme carga de microbios benéficos. O sea, no solo se deshacen del bioplástico, sino que generan un producto útil al final. Además de ser trabajadoras eficientes, demostraron ser súper adaptables. Exactamente. Su capacidad para funcionar bien a alta temperatura, ser termófilas y de ajustarse a la disponibilidad de oxígeno, ser anaerobias facultativas, es crucial para el éxito en el ambiente tan variable del compostaje. Muy bien. Entonces, si tuvieras que resumir las conclusiones principales de este estudio, ¿cuáles serían? Podríamos decir que son 3 puntos clave. Primero, los microorganismos principales responsables de degradar este bioplástico BXGT en compostaje caliente y sin oxígeno son bacterias, dominadas por bacilos grampositivos, muy probablemente del género Bacillus. Estos microbios están equipados con enzimas importantes y posiblemente con biosulfactantes. Y bueno, hay también otros jugadores adaptados a condiciones ácidas o que son flexibles con el oxígeno. Ok, ese es el quién. La segunda conclusión. Segundo, el hecho de que el consorcio completo muestre actividad enzimática subraya la importancia de la comunidad microbiana. La sinergia, el trabajo conjunto de diferentes especies, parece ser más efectivo para la degradación total que la acción de una sola cepa especializada. El equipo es más fuerte que el individuo. ¿Y la tercera? Tercero, el proceso de compostaje de este bioplástico permite alcanzar una viabilidad microbiana excepcionalmente alta. Esos 2 billones de UFC mililitro lo demuestran, lo cual se refleja en la rápida degradación observada. Esto valida el compostaje como un método muy efectivo para tratar este bioplástico y como extra, pues genera un compost potencialmente muy rico. Muy claro. Entonces, resumiendo la idea central de esta exploración, hemos visto cómo la ciencia puede desentrañar quiénes son los pequeños gigantes, los microbios que se encargan de descomponer un bioplástico específico. En este caso, uno hecho a base de tamarindo. Efectivamente, se identificaron a los actores principales, estos bacillus, armados con herramientas moleculares, enzimas y quizás biosurfactantes para hacer el trabajo pesado. Y lo destacable es que no solo sobreviven en las condiciones difíciles del compostaje, calor, falta de oxígeno, sino que prosperan de manera masiva, ¿no? Alcanzando densidades enormes mientras descomponen el material eficientemente. Exacto. Y esto, naturalmente, pues nos deja pensando. Este estudio se enfocó en un tipo de bioplástico, el BDSGT, y unas condiciones de compostaje muy específicas, caliente sin oxígeno. Pero, ¿qué pasaría si analizáramos otros bioplásticos con químicas diferentes? O si cambiáramos el escenario a un suelo agrícola, al agua de un río o incluso al mar. ¿Encontraríamos a los mismos jugadores microbianos? Probablemente no, ¿verdad? La comunidad seguramente se adaptaría al nuevo menú y al nuevo clima. Es lo más probable. Y eso abre una puerta fascinante hacia el futuro, ¿no crees? Podríamos aprender a seleccionar, a cultivar o incluso a diseñar mezclas de microbios a la carta, quizás basados en estos bacillus o en otras combinaciones optimizadas. El objetivo sería acelerar y mejorar la descomposición no solo de distintos bioplásticos, sino tal vez de otros residuos orgánicos complejos. O ya siendo más ambiciosos, ¿podrían estos consorcios ayudarnos a enfrentar el enorme desafío de los plásticos tradicionales, los que son mucho más resistentes? Sin duda, apenas estamos empezando a rascar la superficie del potencial biotecnológico que tienen estos incansables degradadores microscópicos.